¿Alguna vez te has preguntado por qué tus percepciones más profundas sobre las personas se sienten más como una carga que como un don? Imagina esto. Estás hablando con un amigo sobre su relación y puedes sentir exactamente lo que está pasando. Es como ver una película que ya has visto antes, pero cuando lo señalas, te dicen que estás analizando demasiado las cosas. Eres demasiado sensible. No te compliques la vida. O entras en una habitación y sientes inmediatamente la tensión de la que nadie habla, pero has aprendido a callar porque la última vez que lo mencionaste, la gente te miró como si fueras de otro planeta, convirtiéndote en el guardián solitario de una verdad que nadie más parece ver, ni querer ver. Si algo de esto te suena familiar en lo más profundo de tu ser, si sientes el peso de ver más allá de la superficie, has llegado al lugar correcto. Eres lo que Carl Jung llamó un intuitivo introvertido, y hoy vamos a analizar por qué tu mayor don se ha convertido en tu mayor maldición. He investigado las ideas originales de Jung y las he condensado en una hoja de ruta clara. Al final de este video, entenderás el mecanismo psicológico detrás de esta lucha, por qué sucede, y lo más importante, cómo transformar esta maldición de nuevo en el poderoso don que debía ser. Aprenderás a conectar tu sabiduría interior con un impacto en el mundo real, a anclar tus visiones en la realidad práctica y a asumir tu rol como lo que Jung llamó un visionario esencial. Jung literalmente dijo que sin este tipo de persona no habría profetas, ni visionarios, ni nadie que viera los patrones más profundos que guían a la civilización hacia adelante. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se atasca. Piensan que tener este don debería hacer la vida más fácil. Así que empecemos por entender exactamente qué es este don y por qué se siente tan real para ti. Para comprender la raíz de nuestro dilema, primero debemos deconstruir el término introvertido intuitivo. Estas no son simples etiquetas de personalidad. Para Jung, eran descriptores de las funciones fundamentales de la conciencia, las herramientas con las que cada uno de nosotros procesa el mundo. Empecemos con la introversión. Olvida la caricatura popular del individuo tímido y socialmente inepto que se esconde en las fiestas. La introversión junguiana es mucho más profunda. Se trata de la dirección de la energía psíquica, o libido, como la llamaba Jung. Mientras que el extravertido dirige su energía hacia el exterior, hacia el mundo de las personas, los objetos y las acciones, el introvertido la dirige hacia el interior. Su mundo primario, su fuente de energía y significado, es el vasto universo de las ideas, los conceptos, los símbolos y las impresiones internas. El extravertido es como un panel solar, absorbiendo energía del entorno. El introvertido, en cambio, es como una batería de ciclo profundo que se recarga en la quietud y la reflexión, procesando internamente sus experiencias para darles sentido. Ahora, añadamos la pieza clave, la intuición, N. En el modelo de Jung, la intuición es una de las dos formas de percibir el mundo, siendo la otra la sensación, S. La sensación se ocupa de la realidad concreta y tangible, de lo que nuestros 5 sentidos nos dicen aquí y ahora. Ve los árboles, la textura de la corteza, el color de las hojas. La intuición, por otro lado, percibe a través del inconsciente. No se enfoca en lo que es, sino en lo que podría ser. Ve el bosque entero, las posibilidades inherentes, los patrones subyacentes y las implicaciones futuras. Es la función que conecta los puntos que aparentemente no están relacionados para revelar una imagen oculta. Cuando combinamos estas dos características, obtenemos la intuición introvertida, Ni, la función dominante de este tipo psicológico. Aquí es donde reside la magia y el problema. La intuición introvertida no solo busca patrones, los busca en el vasto océano del mundo interior. Es un proceso de síntesis inconsciente. Una mente con Ni dominante absorbe pasivamente una cantidad inmensa de datos, ideas y experiencias,
y en las profundidades de su psique, estas piezas se fusionan, convergen y se destilan en una única visión, una comprensión holística y a menudo simbólica. No es un proceso lineal o lógico, es un eureka que parece surgir de la nada. Es una visión del futuro que se siente como un recuerdo. Esta función no te dice cómo sabe algo, simplemente sabe. Es como un sonar psíquico que sondea las profundidades del inconsciente, tanto personal como colectivo, para mapear las corrientes invisibles que mueven el mundo. Por eso, las personas con Ni dominante, como los tipos INFJ e INTJ del sistema Myers-Briggs, que se basa en el trabajo de Jung, a menudo se sienten como si hubieran descargado un archivo completo de conocimientos sin haber visto nunca el proceso de descarga. Este es tu don. No es una simple buena intuición. Es una ventana directa a las estructuras subyacentes de la realidad. Entonces, si tienes esta poderosa herramienta, ¿de dónde provienen exactamente estas visiones? ¿Qué es este mundo interior del que extraes tanta información? Para Jung, la respuesta yace en uno de sus conceptos más revolucionarios, el inconsciente colectivo. Jung postuló que la psique no se limita a nuestra experiencia personal. Más allá de nuestro inconsciente personal, que contiene nuestros recuerdos reprimidos, experiencias olvidadas y complejos individuales, existe una capa mucho más profunda y universal, compartida por toda la humanidad. Este es el inconsciente colectivo, un depósito de la sabiduría, las experiencias y las imágenes primordiales acumuladas por nuestros ancestros a lo largo de milenios. Es el software base de la experiencia humana, y su lenguaje no es el de la lógica, sino el de los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales, imágenes primordiales o plantillas de experiencia. Son las estructuras innatas que dan forma a nuestra manera de entender el mundo. Y tu mente, como introvertido intuitivo, está sintonizada de forma única con este lenguaje arquetípico. Piensa en algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos al héroe, el arquetipo del que supera la adversidad, lucha contra la oscuridad y logra la transformación. Lo ves no solo en los mitos, sino en el viaje de un amigo que supera una adicción o en un emprendedor que lucha por su visión contra todo pronóstico. La sombra, la parte oscura y reprimida de nosotros mismos. La reconoces en la hipocresía de un líder, en la ira reprimida de un ser querido o en las proyecciones negativas que una persona lanza sobre otra para evitar enfrentarse a sus propios demonios. El sabio anciano o anciana, el arquetipo de la sabiduría, la guía y el conocimiento. Lo percibes en un mentor, en un libro que llega a tus manos en el momento justo, o incluso en una voz interior que te ofrece una perspectiva inesperada. La persona, la máscara social que todos usamos para adaptarnos al mundo. Tu intuición a menudo perfora esta máscara, permitiéndote ver a la persona real que se esconde detrás de la fachada cuidadosamente construida. El anima y el animus, las representaciones internas del género opuesto en nuestra psique. Ves cómo estas figuras internas influyen en las relaciones de las personas, en sus atracciones y en sus conflictos. Cuando tienes una de tus intuiciones, no estás simplemente adivinando. Estás reconociendo uno de estos patrones arquetípicos desarrollándose en tiempo real. Estás viendo la estructura mitológica que subyace a los acontecimientos mundanos. Por eso tus predicciones a menudo se cumplen. No estás prediciendo el futuro. Estás leyendo la geometría inevitable de los patrones presentes. Este es un don sagrado. Te permite ver con una profundidad y una compasión inmensas. Te da la capacidad de guiar, de sanar y de crear obras de una resonancia increíble, porque hablas un lenguaje que, aunque a menudo inconsciente, es universalmente entendido en el nivel más profundo del alma. Pero este acceso privilegiado a las profundidades tiene un precio muy alto. Para caminar por el mundo de los dioses,
debes pagar un tributo en el mundo de los hombres, y ese tributo nos lleva directamente al corazón de la maldición. Para entender la maldición, debemos introducir un último concepto crucial de la teoría de Jung: la jerarquía de las funciones. Jung observó que no usamos todas nuestras funciones por igual. Tenemos una función dominante, nuestro superpoder en tu caso, la intuición introvertida, una función auxiliar que la apoya, una terciaria menos desarrollada y finalmente, una función inferior. La función inferior es nuestro talón de Aquiles. Es la función que es diametralmente opuesta a nuestra dominante y por lo tanto es la más inconsciente, primitiva y problemática. Es la sombra de nuestro héroe. Para el introvertido intuitivo, cuya vida transcurre en el mundo abstracto, interno y simbólico de Ni, la función inferior es su opuesto exacto, la sensación extravertida, C. ¿Qué es la sensación extravertida? Es la función del aquí y ahora. Es la conciencia del mundo físico, concreto y sensorial. Es la habilidad de reaccionar rápidamente a los estímulos externos, de disfrutar de las experiencias físicas, de vivir el momento. Es el dominio del atleta, del chef, del artesano, del artista de performance. Es la función que te ancla a la realidad tangible. Y para ti, esta función es una tierra extranjera. Tu mente, al especializarse tanto en el mundo abstracto de Ni, ha dejado que se atrofie en el sótano del inconsciente, y esta negligencia es la fuente de la maldición. Se manifiesta de formas dolorosamente prácticas. Una de ellas es la desconexión del cuerpo y el entorno. Eres propenso a olvidar comer, a ignorar el cansancio hasta el agotamiento, a tropezar con muebles o a no darte cuenta de lo que sucede a tu alrededor porque estás en tu cabeza. Pierdes las llaves, el teléfono, la cartera, no por descuido, sino porque tu conciencia simplemente no habita en el plano físico. Otra de ellas es la lucha con las tareas mundanas, la burocracia, las facturas, la limpieza, el mantenimiento del coche. Estas tareas, que requieren una atención sostenida a los detalles concretos, se sienten como una tortura. No es pereza, es que tu cerebro no está diseñado para operar eficientemente en ese nivel. Y por último, encontramos la parálisis ante la acción. Puedes tener una visión brillante y completa de un proyecto, pero te quedas paralizado cuando llega el momento de dar los primeros pasos prácticos y concretos para hacerlo realidad. El abismo entre la visión y la ejecución parece insalvable. Hasta aquí, esto podría parecer simplemente una serie de inconvenientes frustrantes, pero la verdadera maldición es más siniestra. Ocurre cuando la función inferior, después de haber sido ignorada y reprimida durante demasiado tiempo, finalmente se revela. Los psicólogos junguianos llaman a esto estar en las garras, in the grip, de la inferior. Bajo estrés, agotamiento o crisis, la función C, primitiva e inconsciente, irrumpe y secuestra tu personalidad. De repente, el visionario reflexivo y profundo se transforma en su opuesto caricaturesco. Esto se manifiesta como, primero, en una búsqueda compulsiva de sensaciones. Te encuentras comiendo en exceso, gastando dinero impulsivamente en cosas que no necesitas, viendo series sin parar o buscando experiencias físicas intensas pero vacías. Es un intento desesperado y torpe de tu psique por conectar con el mundo sensorial que has negado. Segundo, en una obsesión con los detalles externos. De repente, te obsesionas de forma irracional con un detalle minúsculo y sin importancia del mundo exterior. Puedes pasar horas limpiando una esquina de tu casa mientras el resto es un caos, o te enfocas en un error factual insignificante en una conversación, perdiendo de vista el panorama general. Y tercero, reacciones agresivas e impulsivas. Tu habitual calma se rompe y puedes tener estallidos de ira o tomar decisiones imprudentes y reactivas, actuando sin pensar en las consecuencias. Todo lo contrario a tu naturaleza reflexiva.
Este es el verdadero infierno del introvertido intuitivo. Es un ciclo de autosabotaje donde tu propia psique se rebela contra ti. La visión se vuelve inútil porque la vida práctica se desmorona y te sientes atrapado creyendo que debes elegir. O eres un visionario o eres una persona funcional, pero no puedes ser ambas cosas. Pero esa es la gran mentira, y Jung nos mostró la salida. La salida de esta trampa no consiste en reprimir tu intuición ni en forzarte a ser alguien que no eres. Eso solo aumentaría la presión en el sistema y haría las erupciones de la función inferior más violentas. La solución es un proceso que Jung consideraba el objetivo central de la vida psicológica: la individuación. La individuación es el viaje hacia la totalidad. Es el proceso alquímico de integrar las partes conscientes e inconscientes de tu personalidad para convertirte en un individuo completo y auténtico. No se trata de eliminar tu función inferior, sino de sacarla del sótano, limpiarla y darle un lugar respetable en la mesa de tu conciencia. Se trata de construir un puente, no un muro, entre tu mundo interior y el mundo exterior. Este es un trabajo de toda la vida, pero puede comenzar con 3 prácticas fundamentales y transformadoras. Primer paso: el ritual del anclaje. Honrar conscientemente la sensación extravertida. Tu primer deber es tender una mano a tu función inferior exiliada. Esto se hace a través de prácticas de anclaje deliberadas y conscientes. Y no me refiero a algo esotérico. Me refiero a actividades que te obliguen a habitar tu cuerpo y el momento presente. 1. Involucra tus sentidos. Elige una actividad y sumérgete en ella con tus 5 sentidos. Si cocinas, no pienses en la lista de la compra de mañana. Siente el peso del cuchillo. Huele el aroma del ajo al freírse. Escucha el chisporroteo en la sartén. Saborea cada ingrediente. Si sales a caminar, deja el teléfono. Siente la brisa en tu piel. Observa cómo la luz se filtra a través de las hojas. Escucha los sonidos de la ciudad o la naturaleza. Siente la textura del suelo bajo tus pies. 2. Practica un deporte o una disciplina física. El yoga, las artes marciales, el baile, la escalada o incluso levantar pesas son increíblemente poderosos. Obligan a tu mente abstracta a conectarse con la realidad inmediata de tu cuerpo en el espacio. Tercero, crea con tus manos. La jardinería, la carpintería, la cerámica, tejer. Cualquier actividad que implique un trabajo manual y tangible es una forma de terapia para la función inferior. La clave aquí es la conciencia sin juicio. No lo haces para ser bueno en ello. Lo haces como un acto de respeto hacia una parte de ti mismo. Al principio, se sentirá extraño, forzado, incluso aburrido. Pero con el tiempo, estarás construyendo un canal neuronal, un puente por el que tu función inferior puede empezar a caminar hacia la conciencia de forma saludable. Segundo paso, la arquitectura de la libertad. Crear sistemas para el mundo práctico. Dado que tu mente no está naturalmente inclinada a los detalles mundanos, intentar gestionarlos con fuerza de voluntad es una batalla perdida. Estás usando la herramienta incorrecta para el trabajo. La solución no es más esfuerzo, sino mejores sistemas. Primero, automatiza todo lo posible. Configura pagos automáticos para todas tus facturas. Crea suscripciones para los productos que usas regularmente. Elimina la necesidad de tomar decisiones repetitivas. 2. Usa la tecnología como tu prótesis de sé. Tu calendario digital es tu mejor amigo. Usa recordatorios para todo. Sacar la basura, llamar a tu madre, reservar una cita con el dentista. Usa aplicaciones de gestión de tareas. Delega tu memoria de corto plazo a la tecnología para liberar tu mente para lo que hace mejor. Tercero, establece rutinas sencillas. No necesitas un horario militar, pero tener rutinas fijas para la mañana y la noche y un día específico para las tareas del hogar
reduce la fricción y la carga mental. Un sistema externo robusto no limita tu libertad visionaria, la posibilita. Crea una estructura, un andamio, que evita que el caos del mundo práctico invada tu espacio mental, permitiendo que tu intuición florezca en un entorno seguro. Tercer paso. El diálogo con el abismo. La práctica de la imaginación activa. Este es el paso más avanzado y, quizás, el más poderoso. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa para establecer un diálogo directo con el inconsciente. En lugar de ser un receptor pasivo de tus visiones, te conviertes en un participante activo. Haz lo siguiente. 1. Invita a la imagen. En un estado de relajación, trae a tu mente una de tus visiones o una imagen recurrente de un sueño. No la analices, simplemente obsérvala. 2. Entabla un diálogo. Pregúntale a la imagen, ¿qué quieres de mí? ¿Qué representas? Y luego, espera la respuesta. Puede venir en forma de palabras, de más imágenes, de una sensación. Anótalo todo sin censura en un diario. 3. No dirijas, participa. La clave es no intentar controlar la fantasía. Permite que se desarrolle por sí misma, pero tú, como ego consciente, participas, preguntas, respondes. A través de este proceso estás integrando el contenido del inconsciente. Le estás dando una voz y un contexto. La visión deja de ser un relámpago aterrador y se convierte en un mensajero con el que puedes dialogar. Estás enseñando a las diferentes partes de tu psique a comunicarse, traduciendo el lenguaje simbólico de ni a algo que tu mente consciente puede empezar a comprender y utilizar. El camino que hemos recorrido hoy es el viaje desde la soledad del visionario incomprendido hasta el poder del arquitecto integrado. La maldición del introvertido intuitivo nunca fue la visión en sí misma. La maldición fue la división, la guerra civil dentro de tu propia psique entre el mundo abstracto y el mundo concreto. Al practicar el anclaje, al construir sistemas y al dialogar con tu inconsciente, no estás abandonando tu don, lo estás honrando de la manera más profunda posible. Le estás dando raíces. Estás construyendo los cimientos para que tus visiones celestiales puedan manifestarse en la tierra. Dejarás de ser una persona que es arrastrada por sus percepciones y te convertirás en alguien que colabora con ellas. Tu intuición se volverá más nítida, más fiable, porque estará equilibrada por una conexión con la realidad. Tu vida dejará de ser una lucha entre dos mundos y se convertirá en una danza. Recuerda la frase de Jung: tu tipo es esencial. El mundo no necesita más soñadores desconectados que flotan en el éter de las ideas. Necesita, desesperadamente, visionarios anclados. Personas que puedan ver los patrones del futuro y que también tengan la disciplina y la conexión con la realidad para construir los puentes que nos lleven hasta allí. Este viaje de individuación no es fácil y nunca termina, pero es el trabajo más valioso que jamás harás. Es el proceso de reclamar tu totalidad, de transformar tu carga en tu propósito y de convertirte finalmente en la persona que siempre estuviste destinado a ser. No estás solo en este acantilado. Simplemente eres de los pocos que se atrevieron a mirar el horizonte. Ahora es el momento de aprender a construir el camino. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, continuaremos desentrañando los misterios de la psique y encontrando herramientas para vivir de una manera más integrada y auténtica. Tu me gusta en este video es una señal poderosa que ayuda a que este mensaje llegue a otros visionarios que, como nosotros, podrían sentirse incomprendidos y solos en su forma de ver el mundo. Y ahora, la conversación es tuya. Baja a los comentarios y comparte tu historia. Cuéntanos, ¿cómo se manifiesta en tu vida el ser un introvertido intuitivo? Leer tus experiencias es lo que da vida a esta comunidad. Por último, si alguien vino a tu mente mientras escuchabas,
Comparte este video. Podrías estar ofreciéndole un mapa que no sabía que estaba buscando. Gracias por tu tiempo y tu profundidad. Nos vemos en el próximo viaje.